quiero hablar de algo que yo no lo había mirado así apenas hace poquito, por no decir ayer. Las tres paternidades que aparecen en la Biblia. Las tres paternidades, no sé si hicieron ahí el título, ¿verdad? Y quiero hablar de tres paternidades. Y usted va a decir, ¿cómo de las tres paternidades? ¿Verdad? Entonces, hay tres paternidades que habla la Biblia. Y número uno, quiero hablar de un padre biológico, de un padre de sangre, ¿verdad? Que son ustedes, los que son papás, son padres biológicos. Y quiero hablar de esto, ¿no? Lo que significa un padre biológico. Y quiero dar un mensaje a los padres y un mensaje a los que son hijos, ¿verdad? Por el día. No se me da mucho predicar el día festivo y dar un mensaje para el día festivo. Me batallo un poquito con eso yo, pero en esta ocasión voy a hablar sobre eso, de las tres paternidades, y voy a hablar de un papá biológico. Vamos a poner ahí una foto que les encargué que lo pusieran ahí. Un papá biológico, es como el niño de César, ¿no? César es un padre biológico. Ahí está Esdras, ¿verdad? Vamos a darle un aplauso a César, ¿verdad? Este bebé está en un proceso. Me hubiera gustado que lo hubiera dicho César esto, pero está en un proceso. Pronto lo vamos a mirar aquí en la congregación. Si es que no está por ahí, no lo traerán por ahí. Ayer miré una foto de él y ya lo miré muy vivito, así, ya sonriente, así, ¿verdad? Porque en otras se mira así como que está pidiendo comida, pues échenle para acá, ¿verdad? Entonces, César es un padre biológico, ¿verdad? Yo vengo de un padre biológico. Los que me conocen a mí, ¿verdad? Saben que yo no tengo hijos biológicos, pero tengo una paternidad, creo yo, marcada de parte de Dios, y en otros aspectos que ahorita lo voy a estar mencionando. Tú y yo, escuchen esto, tú y yo no escogimos a nuestros papás. Tú y yo no escogimos a nuestros papás. Tú naciste y de repente fue el papá que te tocó. Porque yo he escuchado a veces jóvenes que dicen, yo quisiera un papá como el papá de fulano de tal. Pues no es tu papá, discúlpame. Tu papá, que es tu papá, pues ese te tocó y es tu papá. Entonces, el papá, tú y yo no lo escogimos. Tú no escogiste el lugar donde naciste. Tú no escogiste la fecha en que naciste. Esto lo escogió Dios. Dios escogió tu sexo. Dios escogió tu nación. Ay, ¿por qué no fui gabacho? No, a ti te tocó nacer donde nacen los nopales. Punto. Ni modo. Si hay alguien aquí, ¿verdad?, que es de allá, pues qué bueno, ¿verdad? Dios lo bendiga y lo guarde, ¿verdad? Pero Dios decidió que tú fueras mexicano, ¿verdad? Parrales, ¿verdad? Y nopales, ¿verdad? Ya nos tocó, o sea, somos mexicanos porque Dios lo decidió, que no eran nuestros papás. Dios decidió tu nacionalidad, Dios decidió tu sexo y Dios decidió tu fecha de nacimiento. Dios sabe todas las cosas, nos tocó vivir en esta época. Tú podrás decir, ay, ¿por qué no nací en el tiempo de Jesús? Te tocó en este tiempo, ni modo, ¿verdad? Entonces, eso es. Entonces, la paternidad, hablando en lo biológico, ha estado muy afectada, y México es uno de los tres países más, escuchen esto, con más orfandad. México. Los hijos no le tienen mucha honra a los padres. No lo estoy generalizando, pero en muchos aspectos se ve esto. Voy a decir algo un poquito, pero para que me entiendan. Ustedes recuerdan cuando no éramos cristianos, principalmente los hombres, ¿qué hacía la gente grosera para hacer enojar a un hombre? ¿Qué le rayaban, el papá o la mamá? ¿Por qué no al papá? ¿Por qué no al papá? Porque ha habido orfandad en México. Porque si te decían algo al papá, pues no nos enojaba, pero que no nos tocaran a la mamá. Y esto indica orfandad en México. Y Dios ha estado trabajando en la orfandad en México. Ha habido padres presentes, proveedores, pero ausentes al mismo tiempo. Marcos capítulo 9, versículo 17. Hay una historia ahí que me ha tocado mucho y lo he predicado algunas veces, y quiero hablar de esto.
el 95% de los prisioneros en México y en Estados Unidos, y el 95% de la gente que está en un programa de restauración como Brazo Extendido, con todo el respeto de mi alma lo digo, el 95% carecieron de un papá. Me refiero de afirmación, de abrazo, de un beso, etcétera, etcétera. De concentración, de diálogo, etcétera. De eso me estoy refiriendo. Y en México lo hemos mirado como cultural y como algo que es natural, como que así es y ni modo, pero no es normal. Conociendo a Dios, conociendo la Escritura, no es normal. Esta parte de la orfandad en cuanto a un padre biológico. Respondiendo uno de la multitud, versículo 19, Marcos 9, 19. Respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo. Fíjate, un padre se le acerca a Jesús y le dice: traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Saltamos al versículo 21, pero espérense, ahí me voy a detener un poquito. El papá de un hijo que tiene un espíritu mudo, escuchen bien esto. ¿Qué significa el espíritu mudo? El papá está diciendo: mi hijo y yo no tenemos diálogo, mi hijo no me comenta nada, está con el pico cerrado, no habla el chamaco. Y a lo mejor está entretenido en tantas cosas como en las redes sociales, encerrado en su cuarto. No tienes derecho, papá, de entrar a mi cuarto. Ay, pero soy tu padre, eres menor de edad, sí, pero tú tienes que respetarme, tengo mis propios derechos. Cierro el cuarto, me meto a las redes sociales, veo lo que me pega la gana. Y el padre se está quejando. Lo estoy actualizando el mensaje, trayéndolo a actualidad. Pero escuchen esto. El padre le está diciendo a Jesús: tiene un espíritu mudo, no habla el chamaco, no habla mi hijo, tiene un espíritu mudo y tiene muchos problemas y hay un caos en el hogar. Un padre llega con Jesús diciendo: mi hogar está fracturado porque no hay diálogo con mi hijo. Ahora saltamos al versículo 21. Jesús preguntó al padre, hay un diálogo ahí entre ellos. Jesús siempre fue muy inteligente. Jesús es muy inteligente en tratar con nosotros y es muy inteligente en tratar con el Padre. Primero el papá trabaja con el chamaco como diciendo: aquí está el chamaco, mira Jesús, este chamaco no hay diálogo, tiene problemas, es un rebelde, se encierra en el cuarto, etcétera, etcétera, no le puedo decir nada porque no lo hace, y órale, enderézalo. O sea, el padre llega con Jesús con su hijo, un padre llega a Jesús con su hijo y le dice: este es el problema de la casa, este es el grave problema, este asunto, este chamaco nos está causando dolores de cabeza, a ver qué haces con él. Tus discípulos no pudieron, pero aquí está. Hay veces que hombres nos traen al programa, hombres, padres de familia, nos traen a un hijo y dicen: pastor, o Enrique, o Heriberto, o César, dicen: aquí está mi hijo, tiene problemas, dice, anda de vago y esto y lo otro, anda rayando calles y anda con gente que no se debe de juntar y todo eso. Y los padres llegan y le dicen nos dicen a nosotros, dice: aquí está mi hijo, es un problema en la casa, a ver si lo pueden enderezar. O sea, el padre dice: él es el problema, él ocupa. Él necesita a Dios, él necesita el poder de Dios, él necesita un toque, necesita que alguien lo enderece. Eso está diciendo el papá de este chamaco. Pero en el versículo 22, Jesús preguntó al padre: ¿cuánto? No, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. No, ese es el versículo, creo que me equivoqué, es el 21. Dice, Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? O sea, Jesús, escuchen esto, Jesús lleva a este padre biológico, lo lleva al pasado, cuando él es un niño.
donde él se iba al trabajo y nomás lo volteaba a ver y, mujer, atiende el chamaco, y él se iba. Y Jesús le dice, ¿desde cuándo le sucede esto? Y él contesta, desde niño. ¿Sabes? Con esta pregunta, ¿sabes qué hizo Jesús con este padre? Que él se examinara a sí mismo como padre, si él también tenía un problema en el hogar o no, el papá. Y lo vamos a mirar en esta parte. Versículo 22. Muchas veces le echan el fuego, y vuelve a decir el problema. Muchas veces le echan el fuego y en el agua, dice, para matarle. Pero si puedes hacer algo, fíjate lo que dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahora el padre ya no está diciendo, aquí está el chamaco, el problema de la casa. Ahora está diciendo, el chamaco está así porque yo también tuve mucho que ver para que mi hijo se comportara de esa manera. Y ahora él no está diciendo, a ver si lo puedes enderezar. Ahora el padre aquí en este versículo está diciendo, échanos la mano a los dos, tanto a mí como padre y a él como hijo. Qué bonito, qué bonito. Ha habido casos donde trae el padre al hijo y ha sucedido que le hemos tenido que decir al papá, usted también necesita entrarle al programa como padre. No, pero sí, usted también. Con todo el respeto que se merece. No, pero ¿cómo va a estar con mi hijo? Ahí está el rancho también. Tenemos un ranchito ahí arriba, la lomita ahí. Pero qué bonito cuando un padre dice, ¿sabes qué? No solamente el problema es mi hijo. Ahorita que me preguntaste, es que yo te dije que desde niño yo lo agarraba con una riata y lo sonaba y le pegaba en la cabeza y todo eso. Y el padre recapacitó, dijo él, pues no hay diálogo porque yo mismo lo crié así. Y ahora el padre está diciendo, échanos la mano a los dos. Ahora el padre está diciendo, no te lo traigo a ti, yo vengo con mi hijo para que a los dos nos endereces. Qué bonito, qué bonito. Padres, yo los felicito que tienen a sus hijos en el programa y usted está viniendo a la iglesia porque usted reconoce que usted también necesita a Dios. Dije que qué bueno que estás viniendo a la congregación porque tú como padre también reconoces que necesitas a Dios. Sí, qué bonito, qué bonito. Lo lleva a reconocer. Ahora, esa es la paternidad biológica. Ahora quiero hablar de Dios como Padre. La segunda paternidad que habla Dios también en la Biblia es Dios como Padre. Y Dios como Padre, hay un salmo que es 68, versículo 5, dice, Padre de huérfanos, defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Esto es la Biblia, esto es Dios hablando. Dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Y yo le decía a Maggie, a las puras viudas, dice Maggie, se refiere a las mujeres solas. Hay mucha mujer sola por viudez o porque fueron abandonadas por X o por Y. Fueron abandonadas. Pues Dios es su defensor de las mujeres solas. Y aquí también dice que es padre de huérfanos. O sea que Dios viene a cubrir y a sanar una generación de huérfanos. Eso es Dios. Y hay una parte donde me llama a mí mucho la atención, también lo he mencionado muchas veces, y es interesante que el Evangelio de Juan, fíjate, Mateo viene siendo como un dibujo, Marcos viene siendo como una fotografía, Lucas viene siendo como una película, pero el Evangelio de Juan viene siendo como un ultrasonido de Jesús. Sí, me gusta esto. El Evangelio de Juan 136 veces menciona la palabra Padre, dirigiéndose a Dios. Y esto nos enseña mucho. Juan 14, versículo 8, y me encanta, son pasajes que los he compartido y los voy a estar compartiendo porque son pasajes que a mí en lo personal me han tocado. Si tú dices, el pastor siempre nos habla del mismo versículo,
discúlpame, pero son versículos que para mí, a mí me han hecho mella, a mí me han tocado las entrañas, han hecho algo en mi espíritu, en mi corazón. Fíjate, Felipe, uno de los discípulos que estaba caminando con Jesús, llevaba como 2 años, ya iban en el 3er año, los discípulos caminando con Jesús en el capítulo 14 de Juan. Felipe le dijo, Señor, a Jesús. La semana pasada hablábamos de Señor. Quiero recargar algo porque miré la semana pasada que se me quedaban mirando algunos. Cuando yo menciono que se me presentaban varias propuestas y que yo no las aceptaba porque Dios me hablaba, son cosas muy personales. A lo mejor Dios a usted le abre puertas en el gobierno, acéptelas para trabajar. A lo mejor les abre puertas en algún lugar, acéptelas, no es malo. Pero hay cosas muy personales que Dios te va a decir, tú no. Y Dios te va a decir también a ti, tú no. Ellos sí, pero tú no. O sea, hay cosas muy personales. No lo estoy satanizando, no estoy diciendo que es malo hacer eso. No, pero hay cosas que Dios lo prohíbe a uno respecto según el llamado que uno tiene. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, la semana pasada hablábamos del Señor, del señorío de Cristo. Es una palabra, yo sé que es fuerte, pero aquí dice, Señor, fíjate lo que dice Felipe, muéstranos el Padre. Porque Felipe escuchaba que Jesús hablaba, cuando oren digan Padre nuestro. Jesús decía, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Muchos de ustedes me van a abandonar y me dejarán solo, pero no estoy solo, dijo Jesús, porque el Padre está conmigo. Y Jesús hablaba mucho del Padre y Felipe como que buscaba a ese Padre y decía, pues ¿dónde está ese Padre? Pues no lo encontraba. Y luego le dice aquí, dice, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Qué es la palabra basta? Muéstranos el Padre. Felipe está ansioso de un Padre. Yo me imagino que Felipe está careciendo de orfandad. Y Felipe de repente escucha mucho hablar a Jesús de Padre y Padre y Padre. Y él dice, bueno, güey, ¿dónde está? Y le dice, muéstranos al Padre y nos basta. La palabra basta en griego. ¿Qué significa la palabra basta en el griego? Significa esta palabra, significa completo. Quiere decir que si un ser humano, o una mujer o un hombre que no hemos conocido a Dios como Padre, estamos incompletos. Un hombre o una mujer que no ha conocido a Dios como Padre es un ser humano incompleto. Por eso Jesús vino a presentar a Dios como Padre. Mi Padre hasta ahora trabaja y mi Padre esto. Si oran digan Padre nuestro y Padre y Padre y Padre, y empieza a hablar de la paternidad de Dios. Y Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, diciendo, si tú me muestras al Padre, yo voy a estar completo. La segunda palabra que significa la palabra basta significa satisfecho. Satisfecho. Muéstrame al Padre y yo estaré satisfecho, Jesús. Y ya le contesta Jesús, versículo 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. Está tremendo ese versículo, que dice que el Padre era el reflejo Jesús era el reflejo del Padre. Es como si yo le dijera a Pedro, aquí en el centro, vamos a suponer que yo le digo a Pedro, aquí en el centro hay un coordinador, pero también hay un consejero. Y Pedro me dice a mí, ¿y quién es el coordinador? Eri. ¿Y el consejero quién es? Eri también. ¿Sí? Es como si alguien me dijera, ¿quién es el administrador de los bienes, de las cosas del ministerio de Brazo Extendido? Hay un administrador de bienes en Brazo Extendido. Y también hay una persona que es administrador de los asuntos legales, de la propiedad, de los vehículos y todo. Y dice, ¿ocupas a esas dos personas? Sí. Una persona que se dedique para eso y una persona que se... ¿Y quién es él? Es Enrique, mi hermano. Pero ¿quién es el administrador del otro que dijo? Él también. ¿Sí me explico?
Entonces Jesús dice, ¿y el Padre? ¿Me estás viendo, Felipe? Yo soy. ¿Qué dijo Jesús? Hijitos, está funcionando como padre. Santiago dice que Dios es el Padre de las luces. ¿Cuáles luces? Las estrellas, la luna, el sol. Esas son las luces, el Padre de las luces. Cuando Jesús camina sobre el agua, porque Él camina sobre el agua, Jesús caminando sobre el agua, un Jesús de carne y de hueso, pero también es Dios mismo, es el Padre de las luces, camina sobre el mar y está caminando sobre el mar, se dirige a sus discípulos. ¿Quién es esto? ¿Quién hace esto? Es el Padre. Jesús también es el Padre. Y tú y yo debemos de conocer que Jesús es el Padre. La mayoría de la gente que padece de orfandad le es difícil. A mí me han dicho personas en el centro, conocí un hombre que nunca conoció a su papá y me decía, y siempre decía, Dios, y empezaba a orar, Dios esto, Señor esto, y nunca le decía Padre. Y un día le dije a él, oye, le dije yo, ¿tú nunca le dices Padre a Dios? ¿Por qué me pregunta esto? Me dice, pues nomás, es que nunca te escucho que le digas Padre a Dios. Y él me empezó a platicar la historia. Y carecía él de un corazón huérfano. Y un corazón huérfano a veces batallamos para decirle Padre a Dios. Entonces, esta es la paternidad de Dios. Jesús lava los pies de los discípulos como un maestro, como un siervo, pero también camina sobre el agua. Y así es, ¿verdad? Entonces Jesús vino a sanar y a restaurar una generación de huérfanos con orfandad en Nueva York, en el invierno, en una calle, enfrente de una zapatería. Estaba casi lloviendo, lloviznando así, una neblina muy espesa y muy fría. Estaba un niño en la calle con los pantalones arremangados, descalzo, enfrente de una vitrina y una zapatería. Vendían dos mujeres en un carro y lo vieron. Y la mujer del volante dice, me voy a estacionar, dice. Si tienes que mover el carro, muévelo. Dice, me voy a bajar. ¿Qué vas a hacer? Dice, voy a tratar con ese niño. Y el niño parado así, en el frío, y mirando la vitrina de los zapatos, y el niño estaba descalzo en Nueva York. Y la señora llega y le dice, ¿qué ves, mijo? No, pues estoy viendo los zapatos, dice. ¿Qué más? Le estoy pidiendo a Dios que me dé unos zapatos, dijo el niño. Y la señora lo agarra de la mano al niño y dice, ven, mijo, dice. Lo mete a la zapatería, lo sienta en muy mal aspecto el niño, muy sucio, y los de la zapatería se le quedan mirando, la señora muy elegante, y sienta al niño ahí. Dice, por favor, tráiganme una toalla húmeda con agua calientita, dice. Y la señora se hinca y le empieza a secar los pies al niño y a limpiárselos. Y dice, traigan un par de calcetines. Y le pone un calcetín, le pone el segundo calcetín al niño. Y el niño se le queda mirando a la señora muy elegante. Y luego le manda a traer un par de zapatos. Y le pone los zapatitos al niño, se los amarra. Y la señora le sonríe, le dice, listo, mijo. Y el niño se le queda mirando a la señora y le dijo, ¿usted es la esposa de Dios? Y la señora le dijo, no, soy su hija. Porque un hijo y una hija de Dios siempre va a pensar en los demás. No piensa para su propio beneficio, piensa en otros. Y el niño empieza a llorar. Y la señora le dice, ¿qué situación está viviendo? El niño es huérfano. Y le dijo, te dije que yo soy una hija de Dios porque tengo un padre que es Dios. Y le presenta a Jesús como padre al niño, y feliz y contento con sus zapatos nuevecitos. Eso es lo que hace un hijo y una hija de Dios. La tercera paternidad, y termino con esto, la tercera paternidad que existe en la Biblia, que tú y yo lo podemos mirar, esto lo miramos desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Abraham era padre espiritual de Lot. Lot era su hijo espiritual, no menciona ahí, pero era como su hijo, era su sobrino Lot. Abraham no tiene hijos biológicos todavía. Abraham está caminando en obediencia a Dios, está caminando Lot con él. Tristemente, Lot es bendecido por Abraham y se le desconecta.
y no le va bien a Lot. Tú y yo conocemos la historia, pero desde el Antiguo Testamento hablamos y vamos a encontrar mucho la paternidad espiritual. Por ejemplo, David, cuando está él trabajando para Saúl, Saúl se convierte en un padre espiritual para David. Por ejemplo, 1 Samuel capítulo 24 versículo 11, le dice David a Dios, le dice: mira, Padre mío. Hasta ahí voy a llegar. No voy a contar el contexto, la historia, pero David le habla a Saúl, a pesar, escuchen esto, a pesar de que Saúl no era un buen padre espiritual, aunque no era un buen rey, lo hablábamos el domingo pasado, aunque Saúl, escuchen esto, Saúl era un hombre rebelde, era un hombre, pero tenía un liderazgo, tenía la unción de Dios sobre él. Saúl era un hombre arrogante, era un hombre orgulloso, pero David reconoce que Saúl es su padre y le dice: mira, Padre mío. ¿Por qué? Porque Saúl es padre de David. Versículo 16, saltamos al versículo 16. Dice: aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Quiere decir que David también, Saúl reconoce que David es como un hijo espiritual de él. Si tú miras la historia, no tenía nada que ver con lo biológico, era un padre espiritual. Y Saúl reconoce y se agüita porque él es un hombre malo y dice: tú eres mi hijo David, ¿cómo es que yo te quiero hacer daño? O sea, era su hijo. Ahora vámonos a Elías y a Eliseo. Eliseo fue un discípulo de Elías y anduvo caminando con Elías como más o menos como por 20 años. Y Elías era un hombre mayor y Eliseo un hombre más joven. Lo mismo que Saúl era un hombre grande y David era un jovencito. Y de esta paternidad te quiero hablar. ¿Por qué te quiero hablar de esto, iglesia? Porque quizás tú digas: no, pues es el papel del pastor, tiene que ser papá espiritual. Sí, pero también tú puedes ser padre espiritual para otros. Mujeres también pueden ser madres espirituales para otras jovencitas. Hay mucha desconexión en cuanto de generación en generación. Las culturas cambian, los pensamientos cambian, pero la palabra no cambia. Ahora escuchen esto: todos podemos llegar a ser padres espirituales. Hay personas que se te acercan a ti. Por ejemplo, me acordaba yo, Jorge. ¿Dónde está Jorge? Levanta tu mano, Jorge. Isaac, levanta tu mano. Levanta tu mano, Jorge. Jorge está atendiendo a Isaac desde que salió del programa del centro y trabajan juntos. Jorge, eres padre espiritual de Isaac. Isaac es como un hijo para ti, espiritualmente. No sé si me estoy dando a entender. A todos el que se te acerca y se te acerca y te busca y todo eso, adóptalo como hijo. Es una paternidad espiritual. Entonces Dios se lleva a Elías. Y cuando se lleva a Elías, dice que Dios lo levantó a Elías en un carro de fuego. Y dice que Eliseo lo ve. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 12, si no me equivoco. Y dice que cuando se lleva a Elías, está Eliseo ahí. ¿Y sabes cómo le dice Eliseo a Elías? Padre mío, Padre mío. Era su papá. Y en nuestra cultura no hablamos mucho de esto porque como que con nosotros no se vale. Hay mucha gente que no tienen un padre espiritual, tienen una orfandad espiritual. El papá espiritual, fíjate lo que te voy a decir: consuela a los afligidos, pero incomoda a los cómodos. El padre espiritual anima, pero también aflige. Y por eso, escuchen, por eso mucha gente no quiere tener un padre espiritual. No, voy a ser pastor. No, sí, está bien, yo soy padre espiritual, está bien. Tengo hijos espirituales y son mis hijos espirituales y estoy dispuesto a invertir en ellos tiempo, fuerzas, dinero. Estoy dispuesto a invertir en ellos porque no atesoran los hijos para los padres, sino los padres atesoran para los hijos. Escuchen esto, lo que les voy a decir. Pero tú también puedes ser padre espiritual para otros.
Mujeres, ustedes pueden ser madres espirituales para otros. Yo he mirado jovencitas que no tienen una madre espiritual. Las jovencitas andan así como que tienen amigas, pero no una madre espiritual. Y en la Biblia lo podemos ver. Yo sé que es Día del Padre, pero también estoy hablando, tocar el tema en las mujeres. Pero también nosotros necesitamos tener padres espirituales. Yo he tenido padres espirituales que sé que en el momento que yo necesito, ahí van a estar y me van a apoyar. Y sé que de repente me van a afligir y de repente me van a incomodar como lo que me van a decir. Y de repente me van a dar una palmada y me van a decir: Héctor, sigue adelante. Es lo que hace un padre espiritual. Pero ¿sabe por qué la iglesia muchas veces no da fruto? Porque la iglesia está estancada. ¿Por qué nosotros no crecemos muchas veces espiritualmente? Porque no tenemos un padre espiritual. Nos espiritualizamos mucho. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No es cierto. Pregunto yo, ¿quién es tu padre espiritual? Mujer, ¿quién es tu madre espiritual? Y ahorita voy a hablar 3 evidencias, cómo es un hijo espiritual, qué hace un hijo espiritual, y con eso estamos aterrizando. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Estamos hablando de 3 paternidades: la paternidad biológica, la paternidad de Dios, y número 2, la paternidad espiritual. Muy importante la tercera. Yo nunca he escuchado un tema al respecto, hablar de las 3 paternidades. Primera vez que me sucede, pero está en la Biblia. Y dije: Señor, esto está en la Biblia, está en la Escritura, búscalo. Y lo encontré, ahí está. Andaba barriendo cuando Dios me habló: 3 paternidades. Acá, ¿y cómo está el asunto? Si 3 paternidades, ¿las existen? Sí. Pablo, según los estudiosos, Pablo nunca se casó. Yo a veces me es difícil hablar para padres, ¿verdad? Pero un día Dios me dice: Pablo le habla a padres biológicos, aunque él no fue un papá biológico, pero yo le he dado el peso de la autoridad con la unción del Espíritu Santo para hablarle a padres biológicos. ¿Por qué? Porque Pablo conoce la paternidad de Dios y conoce la paternidad espiritual. Punto. ¿Conoce la biológica? No, pero conoce el asunto de la paternidad. Ese es Pablo. Ahora, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2 dice: a Timoteo, verdadero hijo. Vamos a la lectura. Verdadero hijo en la fe. ¿Cómo dice? ¿No dice ahí es un hijo de mentiritas? ¿Cómo dice? ¿Quién inspiró a Timoteo para escribir esto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía a la verdad, dice. A Timoteo dice: verdadero hijo. No era su hijo biológico, era un hijo espiritual que un día se lo encontró en el libro de los Hechos, capítulo 16. Dice que de repente miró a Timoteo y dice: este chavito me gustaría que anduviera conmigo. Me gustaría que anduviera conmigo. Dice verdadero hijo en la fe, dice: gracia, misericordia, paz, Dios nuestro Padre, Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Todo lo que hemos hablado es bíblico. Mira, ahí está: Padre y Señor. Gracias, Señor, por ese versículo. También me hace sentir bien, ¿verdad? A veces porque la gente no dice nada, pero bueno, ahí uno solito ahí, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, versículo 20. Voy a hablar 3 características y con eso cierro. Voy a pedir a César, por favor, o a Salomón que me ayuden, por favor, un poquito con el piano. Ahí muy suavecitamente ahí. Y quiero ir aterrizando con esto yo. ¿Qué hace un hijo espiritual? Un hijo espiritual, fíjate lo que te voy a decir, Un hijo espiritual es un hombre o una mujer que conocen la paternidad de Dios. Conocen a Dios como Padre, pero saben que hay padres espirituales, hombres y mujeres con defectos, que no son Cristo, son seres humanos con defectos, pero que son padres espirituales. Miramos a Pablo como un ser espiritual, pero Pablo, creo yo que si Timoteo observaba bien a Pablo, Pablo también tenía defectos, porque Pablo no es Cristo. Hay predicadores que lo ponen a la estatura de Cristo, pero Cristo merece la preeminencia. Escuche, ¿qué es un hijo espiritual? Un hijo espiritual
trabaja hombro a hombro con su padre espiritual. Trabaja hombro a hombro con su padre espiritual. Perdón. Número 1, me brinqué el número 1. Esta es la número 2. Número 1, ¿qué es un hijo espiritual con su padre? Hay una relación confiable. ¿Por qué una relación confiable? Ustedes recuerdan que cuando Pablo se encuentra a Timoteo, ¿qué es lo primero que hace Pablo con Timoteo? Lo circuncida. Significa que Timoteo descubre sus partes íntimas y permite que un padre espiritual que va a empezar una paternidad espiritual le toque, lo voy a hablar del sentido espiritual, le toca las partes más sensibles y más íntimas a su hijo espiritual. Timoteo le tiene tanta confianza que le dice: puedes llegarle, Pablo, puedes llegarle. Y eso, hay una relación confiable entre un padre y un hijo espiritual. Hay una relación confiable, recíproca, de aquí para allá y de allá para acá. Ayer una persona le decía a un padre: tú necesitas pedirle perdón a tu hijo. Y yo noté como que el padre pensó, lo noté más o menos, con todo respeto lo digo esto, como que pensó el padre: mi hijo es el que necesita venir a pedirme perdón primero. Y le dije yo: la Biblia dice que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y más adelante dice: y luego el de los hijos a los padres. Porque el padre es cabeza y es la punta de lanza en todo. El padre. Ahora, número 2, ¿qué pasa? Y vamos a leer Filipenses 2:20 al 22 para hablar de todo esto de la confianza y otros 2 puntos más que quiero hablar, y con esto aterrizo. Trabajan hombro a hombro, tienen la misma carga. Filipenses 2:20. Lo puse yo en la NTV. Si me ayudas, por favor, ponlo en la NTV, por favor. Ahí está. No cuento con nadie como Timoteo, dice Pablo, dice, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Y el versículo 22 termina: como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Wow. Entonces trabaja hombro a hombro y tienen la misma carga. Y número 3, tienen el mismo ADN. Voy a mencionar otra vez. Número 1, hay una relación de confianza entre los dos. Hay una relación confiable. ¿Quién es la persona que te va a escoger que sea su padre espiritual? Cuando te tengan confianza y se te van a acercar. Pero aquí hay hombres y hay mujeres que no cuentan. Mira, líderes hay muchos, predicadores no se diga, evangelistas no se diga, conferencistas no se diga, líderes, maestros, hay muchos. Padres hay muy pocos espirituales. Cuando tú miras que una persona se te está acercando y te está buscando, adóptalo. No le digas nada. A lo mejor en el camino tú le vas a decir: tú eres como un hijo para mí, yo soy como un padre para ti. Sí. Cuando nos casamos Maggie y yo sabía que no iba a tener hijos biológicos, pero Dios me dijo te voy a dar hijos espirituales. Yo dije: Señor, trato hecho. Y lo primero que tuve que hacer es adoptar a la familia de mi esposa como un padre que adopta a sus hijos.
Y felicito porque hay padres aquí que han adoptado hijos que no son sus hijos biológicos y los han adoptado. Los felicito porque ese es el mismo ADN del Padre Celestial. La Biblia dice que tú y yo fuimos adoptados hijos suyos en el nombre de Jesús. Socios determinan tus logros. Hijos determinan tu legado. Socios sirven contigo mientras estás vivo. Hijos sirven tu visión cuando te hayas ido. Muy diferente, muy diferente. Hay un pastor de Estados Unidos que se llama Larry Stockstill y dice, él habla mucho, dice: hijos, doy gracias a Dios porque la mayoría de la iglesia que está aquí son hijos que han nacido, que Dios nos ha permitido verlos nacer, unos en el programa, otros en la congregación, pero han nacido en casa. ¿Qué dijo? Que dice la Biblia, dice que Abraham dice que fue a libertar a Lot, que era su hijo espiritual, dice, fue a liberarlo porque estaba en una guerra, dice, y Abraham, Génesis 14:14, dice que Abraham se llevó a 318 hombres adiestrados para la espada. Y dice que eran 318 hombres nacidos en casa. Ahora si hay alguien que viene, bienvenido también, te adoptamos también. Te adoptamos. Pero si alguien viene de visita de otra congregación, regrésese a su congregación, por favor, y busque un padre espiritual que a veces lo afirme, pero que a veces también lo incomode. Ese es un padre espiritual. Es donde la gente dice: no, no me gusta este papá a mí. No. Vamos a ponernos de pie, por favor.